Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Y como el tiempo apremia, el reloj aprieta, vamos a dar comienzo ya a la primera de las mesas redondas que me corresponde moderar a mí. Yo soy Jesús López y soy el tesorero de SAPA y Patia desde hace muchos años y ya es hora de que me vaya yendo, pero lo veremos eso esta tarde, ¿no? La mesa, como sabéis, va sobre el perfil de las y los profesionales que necesitamos en la nueva salud pública, también en la nueva gestión sanitaria. Y para el desarrollo de la mesa contamos con 4 personas. La primera es Josefa Ruiz Fernández Pepa, que es como la conocemos todos, que se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, en máster en Salud Pública y Administración Sanitaria, cuyos estudios realizó en esta escuela, como otros tantos también lo hicimos. Y bueno, en la actualidad, desde octubre del año pasado, del 2013, es secretaria general de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Antes había tenido otra trayectoria profesional que desde luego es amplia, y había estado en el ámbito sanitario en la dirección de los distritos sanitarios de atención primaria de Écija-Osuna y de Cama Sierra Norte desde el año 94 hasta el año 2002. Y desde abril del 2002 hasta el 2004 pues ocupó la Subdirección General de Coordinación de Salud de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. También ocupó el puesto de Directora General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, y luego esta Dirección General pasó a denominarse Secretaría General. Bien, pues ha publicado, por supuesto, muchísimas cosas, y el trabajo que le hemos encomendado es que hiciera la conferencia a la mesa sobre el perfil de las y los profesionales que necesitamos en la nueva salud pública. Y tenemos un problema con ella, y es que está, yo no diría que afónica, porque entonces no podría hablar, pero digamos que sí disfónica, ¿no? Entonces hará un poco lo que pueda, y seguro que como vamos mal de tiempo, su garganta y el coordinador también lo agradecerán, ¿no? A continuación intervenirá Mariano Hernán. Alteramos un poco el programa, que todos conocemos, que es profesor de Salud Pública y Promoción de la Salud aquí en la escuela, y bueno, pues asesor del Consejo Andaluz de Asuntos Menores, coordinador. Yo creo que en este ámbito Mariano es una persona sobradamente conocida, y fuera de él también, ¿no? Yo creo que en su ponencia nos va a hablar sobre la nueva salud pública desde el modelo de activos para la salud. A mi derecha intervendrá a continuación Antonio Torres Olivera, que es doctor en medicina también por la Universidad de Sevilla, y actualmente ocupa y desde hace ya algún tiempo la dirección de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ¿no? Su ponencia, la ponencia de Antonio Torres, versará sobre los modelos de desarrollo de perfiles profesionales, implicaciones para la salud pública y para la gestión sanitaria. Y en último lugar intervendrá Silvia Calzón Fernández, que ella es epidemióloga de atención primaria en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, es médico especialista en medicina preventiva, máster también en salud pública y gestión por esta escuela, y en la actualidad pues controla o coordina el programa oficial de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Granada. Parece que está haciendo esta tesis, y sus contenidos nos hablarán de la evaluación de resultados en salud pública. Creo que como
vamos mal de tiempo, tampoco debemos de extender mucho más esta presentación de los ponentes, a los que yo le he dado un tiempo aproximadamente de 15 minutos y que agradecería que en la medida en que sea posible pues lo acorten, porque eso nos dará oportunidad de hacer un debate y de interactuar con todos vosotros, que creo que será muy, muy enriquecedor. Bienvenido a todos, muchas gracias, Pepa, e intenta lo que puedas. Hola. Es que no voy a poder hablar de otra forma, lo siento. Ayer me quedé afónica totalmente. Así que, como esto está agafado, las jornadas se anularon por el ébola, ochoto y gafá. Pues me parecía impresentable decir que estaba malita y no vení. Voy a intentar ser rápida y a ver cómo puedo yo. Porque quiero deciros, empezar diciendo, disculpad que hay muchas, no puedo hacerlo de otra manera, porque luego tengo que volver atrás. A ver, ¿dónde está? Es que quería empezar con esta transparencia, perdón, con esta. ¿Qué queremos nosotros de las personas que trabajan en salud pública? Esta transparencia tiene 7 años y cuando empecé a elaborar lo que quería decir, ¿me escucháis? Cuando empecé a elaborar lo que quería decir, la retomé porque sigue vigente. Queremos a personas que trabajen en salud pública con una capacidad de relación. De hecho, una de las innovaciones que necesitamos en salud pública actualmente es un cambio en las relaciones interpersonales y con capacidad de consenso, con alta autoestima profesional. No somos menos ni más que los demás, capaces de mantener la atención innovadora, en búsqueda de la excelencia y con ansia de información y deseo de investigar, y con habilidades para motivar el cambio. Con mucha frecuencia son los profesionales de salud pública los motores y las palancas del cambio de los sistemas. Para poder definir a los profesionales, tengo claro que tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. Los profesionales de salud pública trabajan algo para dentro del sistema sanitario y mucho para afuera de la organización, si queremos cambiar la realidad. Solamente daros unos cuantos apuntes que me parece interesante de la realidad social. Uno es la construcción de la sociedad en las redes sociales y en modelos de redes de relaciones, y otros son los cambios de los modelos sociales de relación y de convivencia. La paradoja tremenda de que con el rescate de los bancos, con el mismo dinero, podríamos haber evitado el hambre en el mundo durante 600 años. Eso se está dando. Bueno, y el ébola. Nos hemos vuelto locos para un caso en España y se nos están muriendo miles en África. Perdón, esto me parece importantísima a la hora de los cambios a los que tenemos que enfrentarnos. Se está reorganizando el poder. Ya no vale el poder jerárquico de arriba abajo, ni institucional, ni siquiera el poder formal que te da los puestos. Hay un aplanamiento bestial del poder y lo que vale es el poder del conocimiento y el poder de ser referencia sobre los otros, y fundamentalmente el poder de mover las emociones a la hora de trabajar. Bueno, que os voy a contar, se está desmantelando absolutamente todo el estado de protección. Este chiste me encanta porque dice sin guardería, sin, hasta el sinvergüenza, ¿no? Que es lo único de lo que no carecemos, ¿no? Aunque sea chistoso, es dramático a la situación que nos enfrentamos. El otro día en la conferencia de calidad, una investigadora del CSIC decía que Europa iba abocada al suicidio como continente con el envejecimiento de la población. Nos vamos a quedar sin población europea.
urbanización con la seguridad alimentaria, el problema inmenso que tenemos con el ruido y la contaminación ambiental y sobre todo con los químicos, si no preguntarle al investigador Nicolás Olea, ahora mismo la exposición constante y permanente a diferentes químicos que utilizamos constantemente en nuestro domicilio, el cambio climático y la subida de vectores que nos traen locos. Actualmente tenemos problemas con West Nile, con chikungunya, con los mosquitos tigres que ya están aquí y tenemos que darle respuesta, y esto viene motivado por el cambio climático o la urbanización, el modelo urbanístico bestial de nuestras ciudades, generando problemas de salud mental, las emergentes, las terapias, los productos milagros, fundamentalmente las desigualdades, la brecha. No hay día que nos salga un documento o un informe diciendo que en España hemos pasado a ser de los peores países después de Rumanía en cuanto a la brecha de desigualdades, o que ha aumentado en los últimos 5 años en 10-12 puntos entre los más ricos y los más pobres. El desmantelamiento del sistema de protección. Me encanta la frase de Naomi Klein. Dice: los que están en contra del estado del bienestar nunca desaprovechan una buena crisis, y en eso estamos inmersos ahora mismo en este país. Y luego no quieren volver con la rotura de la universalidad que ha dicho el viceconsejero, no quieren volver a que la salud pública, esto ha sido un debate continuo en la Comisión de Salud Pública en los últimos años, 2 años, que nos sigamos como hacía 30 años solamente trabajando para las ratas, las rameras y los retretes. En esas nos quieren colocar a los profesionales de salud pública cuando hablan de a qué nos tenemos que dedicar. Yo puedo asegurar que es un debate continuo. El estrés psicosocial por el desempleo, la soledad, el individualismo y el aumento de la pobreza en las poblaciones más vulnerables. Por eso tenemos que trabajar no en el impacto que tenemos los profesionales de salud pública dentro de los servicios, porque el margen de mejora es muy escaso y sobre todo es muy alto coste económico, sino desde el elemento de los condicionantes de la vida y los determinantes de la salud, a través de la salud en todas las políticas, y lo estamos intentando. Voy rápido. Estas son nuestras áreas de acción en salud pública de los profesionales. Esta gráfica la construimos hace mucho tiempo en un congreso de CESPA, Rafa Muriel, Cristina Torro y yo, y todavía sigue vigente. Nos dedicamos a esto, a la gobernanza de arriba abajo, a la intersectorialidad y en el ámbito de la vigilancia, la promoción, la protección y lo social y las desigualdades. Estas son las personas. Yo siempre he abogado y sigo empeñada, y eso Fernando Benavides alguna vez en Mahón hemos tenido alguna discusión, que los profesionales de salud pública lo que nos une es un cuerpo de conocimiento único. Los médicos epidemiólogos solo no son nadie, los veterinarios de protección no son nadie, los farmacéuticos tampoco, ni los de promoción de salud. O tenemos un cuerpo de conocimiento único o no podremos llegar a significar nada, ni dentro ni fuera del sistema sanitario. Y ese cuerpo lo monta, aparte de los contenidos, los valores, las herramientas que utilizamos y las competencias profesionales. Estos son nuestros valores de salud pública, que difieren en algo de los del sistema sanitario. Resaltaré la importancia que somos los profesionales de la salud pública los que tenemos la responsabilidad de defender el valor de lo público, el interés colectivo, por encima de otros intereses. Y hace poco, después de leer algunos artículos, he introducido un valor que me parece fundamental, no solamente en salud pública, sino en toda la toma de decisión de cualquier persona que tenga cierta responsabilidad, que es la mirada del bien común en la toma de decisiones. Estas son nuestras herramientas. Estoy muy contenta, muy contenta. Ayer aprobó el Consejo de Gobierno, después de una pelea ardua de 5 años, el decreto de evaluación del impacto en salud. Andalucía, dentro de 6 meses, empieza a trabajar en el planeamiento urbanístico, en los proyectos industriales y en los planes y programas, haciendo evaluación del impacto en salud. Y el informe de valoración es preceptivo y vinculante. Y eso es una de las herramientas más potentes que hay de salud en todas las políticas. Aparte de todo lo que estáis viendo ahí. Y otra de las patas que voy a resaltar es la co-creación con los ciudadanos. O cambiamos nuestra forma de hacer y hacemos con los ciudadanos, construimos, diseñamos, implantamos, gestionamos y rendimos cuenta. O la salud pública y el sistema sanitario no dará respuesta a los retos que estoy planteando. Y yo, aparte de los profesionales del sistema sanitario, hablaría de 2 tipos
de profesionales que trabajarían en salud pública, los que estamos dentro, y todas aquellas personas que tendrían que tener competencia en salud pública trabajando en agricultura, en vivienda, en medio ambiente, en industria y en todos los sectores. Esto es una separación que hace la Organización Mundial de la Salud para Europa y la OEPS sobre profesionales de la salud pública. Hay falta muchas cosas por parte de Andalucía y no sería así, pero me parece un buen punto de partida diferenciar cuáles serían las profesiones y los profesionales que tendrían las distintas competencias. Voy rápida. Ya. Leyéndome las competencias profesionales de la OEPS y de la Organización Mundial para la Salud en Europa, que tiene también una presentación. Curiosamente, en ninguna de las dos viene recogido protección de la salud, porque a nivel global la protección de la salud no suele estar unida a la salud pública, sino a la seguridad ambiental por un lado y a la alimentaria por otra. Pero nosotros en Andalucía lo tenemos conjuntamente. No la voy a leer porque os dejaré la presentación para que la veáis, pero hay parte de la vigilancia en salud y el bienestar, protección de la salud, promoción de la salud y la acción local. Ahí están recogidas todas las competencias y voy rápido. Pero es más, tenemos definido, aunque no lo hemos podido poner en marcha, en toda su envergadura por el problema de la crisis y de no poder crear la agencia de salud pública, definía las funciones que tendríamos los distintos niveles de gobernanza en salud pública, a nivel central, a nivel provincial y a nivel local. Las personas dentro del sistema, a nivel, los distintos niveles de atención primaria y hospitalaria, y esta es la última transparencia, y voy rápida, porque ya creo que no me queda más voz. Estoy convencida que los profesionales de salud pública, todos y cada uno de los que trabajamos en ello, lo hacemos con un nivel de compromiso muy alto, con muchas ganas y muy ilusión. Yo he encontrado un nivel de compromiso parecido al que tenemos los profesionales de salud pública en el área de bienestar, después de conocer la otra consejería, la otra pata. Y yo creo que cogiendo parte de los objetivos de desarrollo de la ODC, de las Naciones Unidas, y cosas que yo he introducido personalmente, esto serían los fines para los profesionales de salud pública. Tendríamos que trabajar para dar fin a la pobreza, para la sostenibilidad ambiental y evitar que nuestro planeta muera y cargarnos dejarle una herencia nefasta a las generaciones futuras, mientras que nuestros padres nos han dejado 20 años más de esperanza de vida. Tenemos que trabajar por la inclusión social y que los beneficios, todos los progresos y la tecnología le lleguen a todas y cada una de las personas que vivan en nuestro territorio, da igual de dónde venga, de qué etnia, de qué cultura o de qué raza. Tenemos que trabajar por la buena gobernanza, por la gobernanza del bien común por parte de las instituciones y los ciudadanos. Nuestra obligación es proteger y promover la salud y el bienestar de las poblaciones. Y fundamentalmente, como me había escuchado durante 7 años, tenemos que buscar la felicidad y el bienestar de las personas. Y yo espero que hoy tengamos, sobre todo esta tarde, y disfrutemos de muchos ratitos de felicidad. Siento la voz, pero bueno, algo he hecho. Gracias. Muchas gracias, Pepa, por tu presencia en la mesa y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho también de voz y de incluso acomodarte al tiempo que teníamos disponible. Como he anunciado anteriormente, había un pequeño cambio en el programa, en el orden de intervención, y en segundo lugar va a intervenir Mariano Hernán García, que es un profesor de aquí de la escuela, conocidísimo de todos, y que nos hablará de la nueva salud pública desde el modelo de activos para la salud. Creo que está preparado. Muchas gracias, Mariano, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias a los organizadores de esta reunión, muchas gracias a SASPAS
un honor estar aquí delante de todos vosotros y en especial las personas que están en la mesa. Especialmente le agradezco a Pachi su cariño y su cabeza, las dos cosas. El trabajo que me han encargado que haga está ligado a lo que me estoy dedicando últimamente, los últimos años, pero en realidad yo creo que es un honor estar aquí, pero yo formo parte de una, como me conocéis algunas personas de las que estáis aquí, realmente de una banda de garaje en la que lo que hacemos son los bolos los hacemos en espacios pequeños y esto normalmente se parece más al jazz mal hecho y bueno, pues voy a intentar, en fin, entregaros todo lo que tengo, pero realmente, bueno, pues esto no es una cosa muy importante, hay cosas mucho más relevantes en la salud pública. Esto que yo voy a plantear es una pequeña parcela de lo que puede ser una manera, una aproximación a un paradigma. No es un invento, no es una cosa nueva, está altamente ligado a prácticamente todo lo que ha contado Pepa y a toda la trayectoria profesional, que aprovecho también para hacer un homenaje a su trayectoria profesional como promotora de la salud, o como esto es básicamente hablar de promoción de salud. Este es el asunto y este es el repaso que yo voy a intentar hacer en estos 13 o 14 minutos que tengo por delante. Se trata de una visión básicamente subjetiva, reconstruida o construida a partir de la literatura y del material que estamos manejando, ya digo, grupos en España, diferentes bandas de garaje coaligadas, y en otros países del mundo, pero en el fondo forma parte de una visión que es una visión que está diametralmente y de una manera prácticamente estructural cortada por lo que ha sido la aportación básicamente de la tradición de la salud pública, de la historia de la salud pública, yéndonos quizá a sus orígenes, digamos, los orígenes de la segunda revolución epidemiológica y a las ideas que nos han aportado los salubristas que salían del laboratorio prácticamente. Y por otro lado hay una conexión muy fuerte con lo que serían las bases del modelo salutogénico o del modelo que ha pensado más en qué genera salud. Se ha sentado más a debatir, a pensar, a discutir e investigar empíricamente qué es lo que genera salud, qué es lo que hace que las personas, que unos prosperen y otros no. Entonces, básicamente, desde esa perspectiva de qué es lo que genera salud, que no sería nada más y nada menos que algo ligado a que este barco flote, hay como algunas ideas que me gustaría destacar de dónde viene este asunto que me han pedido a mí que os plantee, ¿no? De dónde viene el modelo salutogénico. Y por eso, como Pepa ya ha dado un repaso a los puntos clave de lo que serían las competencias básicas que le pediría a un salubrista, no hace falta que os presente a todos estos, digamos, grandes de la salud pública y, por tanto, este modelo viene de esos grandes, viene desde Winslow a lo que ahora, las aportaciones que están haciendo ahora gentes como Richard Wilkinson u otros, ¿no? Pero también viene de gente cercana y lejana que no están en ese, digamos, trazado general de la salud pública, sino en aspectos muy puntuales y muy directos, de gente muy conocida, de Rosana Peiró, de Concha, de John Paredes, de Paolo Machori Bush, de Harry Burns en Escocia, de José Manuel Aranda en Málaga, bueno, cuando no estaba en Málaga, de López, que está por ahí, de Luis Andrés, de Javier Gallego, de Rafa Cofiño, en fin, de gente también muy clave, como puede ser Anthony Morgan o Mari Carmen Moreno o Ben Lindstrom, ¿no? Estos son, digamos, los orígenes de esto que de alguna manera, los orígenes personales que de alguna manera yo os quiero traer aquí. Y básicamente lo que permitiría comprender esta idea de qué son los activos en salud o de qué hablamos cuando hablamos de activos en salud es buscar las conexiones en el tablero que genera precisamente esa cultura, ¿no? La cultura de la tradición de la salud pública ligada a la promoción de la salud. O sea, serían las partes del tablero que son capaces de establecer un hilo conductor para llevarnos desde lo que empezó dándonos información sobre solamente ese reorientar la medicina, o hay algo más, y de lo reorientar la medicina, saneamiento, la educación, hasta lo que sería qué papel juegan las riquezas personales en los contextos, en las comunidades, en las consultas, ¿no? Para no aburriros y detenerme en cosas que ya sabéis todos y todas, básicamente con el repaso de la presentación podríais ver algunos de los sitios que creo que podríamos destacar para ver cómo se alimenta esta idea de los activos en salud, esta idea de la salutogénesis dentro del contexto de la salud pública y qué papel juega esa idea de la salud positiva, ¿no? Entonces,
Quizá destacar algunas cuestiones ligadas a que ahora, porque las ha traído Pepa también a la mesa, que ahora estamos más pensando si realmente las causas de las causas están absolutamente ligadas a la clase social o hay algo más que ronda alrededor de los mecanismos inflamatorios o del estrés, que no es solamente ser pobre, sino sentirte diferente a los otros, ver que eres desigual y que esa desigualdad es injusta y además el gap es demasiado grande. También por lo que estamos viviendo ahora, que creo que nos lo trae a la mesa. Bueno, más cosas que están atrás de esto que planteamos, pues básicamente las teorías de Aaron Antonovsky, todo el planteamiento de lo que sería el sentido de la coherencia, la capacidad de comprender, de manejar y de encontrar significado a las cosas que hago en la vida, las cosas que hago como individuo o las que hago como persona que pertenece a una comunidad, la capacidad que tengo de resistir a los retos del ambiente, que ya lo podríamos repasar con las teorías de Dubos, etcétera, pero también Antonovsky las trae. El remanente que nos han dado a los salubristas las teorías del desarrollo humano, entre ellas la psicología, la sociología, otras ciencias, las teorías del aprendizaje, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el enfoque del río de la vida. Estoy haciendo un repaso hiper rápido, hiper difuminado, para colocarme en la posición de empezar a decir qué hacer, ¿no? Que es lo que nos han pedido que hagamos. Creo que hay un punto de partida en este planteamiento, en este asunto, en este modelo, quizá en este paradigma, que está, como decía, altamente ligado a la promoción de la salud, pero sobre todo a la revitalización de la promoción de la salud. No en vano, una de las primeras publicaciones en las que se cita en Europa esta expresión, activos para la salud, es un artículo ya clásico de dos amigos queridos, de Elio Ziglio y de Anthony Morgan, en el que plantean la revitalización de la promoción de la salud o el modelo de activos para la salud, que básicamente lo que pretende es intentar la acción por medio de la identificación de dónde están las riquezas comunitarias y personales, a partir de la evaluación intentar generar nuevas evidencias que no son explícitamente evidencias de las que hemos ido creyendo sistemáticamente que eran las únicas que tenían interés, sino de las que nos decía Archie Cochran que eran evidencias, ¿no? Ahora me detendré un poquito en esto. Entonces, lo que de alguna manera viene a plantear este modelo no es una refundación de nada, sino un complemento a algo, el complemento a lo que habitualmente vivimos, que es que somos clientes deficientes, inacabados, que necesitamos consumir, voy a ponerlo en la posición más extrema, consumir servicios, y eso es lo que de alguna manera nos incorpora de manera casi radical a formar parte de lo que sería el modelo del déficit, ¿no? Y quizá esta idea de los activos lo que viene es aportar un pequeño granito de arena para aportarle una perspectiva, microperspectiva nueva que puede facilitar que ese modelo del déficit, que es una tradición en nuestras organizaciones, tenga un cierto sentido. Por eso la expresión complementario para cuando hablamos del talento, la capacidad, la habilidad, la solución de los problemas o el desarrollo de la autoestima de las personas y de las comunidades. Básicamente la idea es aumentar el esfuerzo para potenciar los asuntos positivos, las riquezas de las personas y de las comunidades y seguir trabajando en la reducción del riesgo. Esa es digamos, la lógica paradigmática del proceso. Un activo para la salud es un factor o recurso que potencia la capacidad de los individuos y las comunidades para mantener la salud y el bienestar. Y ahora estamos ahí con una panda un poco de locos, digo locos porque son amigos y todos pues con un loco muy grande a la cabeza, que es Carlos Álvarez Darder, y luego más amigos. Estamos intentando reconstruir una posible definición de lo que sería un modelo de activos para la salud pública. Carlos está muy empeñado en esto y estamos colaborando todos con él, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos por esta vía. Voy a contaros tres cosas. Los activos para la salud pública podrían ser la expresión del patrimonio y las riquezas de las comunidades. Los activos para la salud pública también podrían ser el resultado de los esfuerzos organizados de las comunidades, es decir, la experiencia históricamente acumulada y organizada, o sea, de la cultura. Y probablemente los activos para la salud nos permitan, esta idea de trabajar sobre las riquezas comunitarias y personales, nos permitan potenciar el empoderamiento de las personas que viven, que enferman y que son felices en los sitios donde nosotros, los salubristas, trabajamos. El modelo se sustenta, digamos, en varias teorías, una que no he citado, que es todo el planteamiento de alguien que publica poco en revistas evaluadas por pares, pero que publica mucho material gris, que es John McKnight, ¿no? Y John McKnight es un trabajador social norteamericano que ha generado a su alrededor de un instituto, del Instituto para el Desarrollo Comunitario basado en activos, la idea de que los activos son personales pero también son comunitarios. Y de alguna manera manejamos un esquema que tiene cierto sentido
el trabajarlo cuando lo que pretendemos es identificar cuáles son los activos de las comunidades. Que es este esquema simple que estáis viendo dar vueltas por ahí, que hay gente que lo confunde con identificar recursos de la comunidad y con edificios y con plantas y con armarios, y nosotros estamos más atrás de la idea de apoyar que realmente este esquema para lo que sirve es para identificar cuáles son las riquezas de las personas, de los barrios, de las organizaciones, de las instituciones, de la economía local o de la cultura. Y por eso hay muchas experiencias empíricas ahora en España, unas en Valencia, otras en Asturias, muchas en Andalucía, por cierto, poco referenciadas, pero muchas, la gran mayoría en Andalucía, y en otros puntos de nuestra comunidad autónoma, en Madrid, que están trabajando sobre este esquema, que yo creo que nos está generando conocimiento ya. Como veis, estamos en un proceso bastante incipiente y nuevo. Bueno, hay un elemento central que yo creo que aporta este planteamiento paradigmático, empírico, ligado a la promoción de la salud, que es la palabra participación, o la expresión participación. Y aquí en este caso, básicamente, lo que quizá más nos ronda en la cabeza es si Popay, en sus análisis y en sus revisiones, tenía razón cuando decía que el control comunitario tiene efectos sobre la salud de la población. Cuando hablamos de participación social y hablamos de control comunitario, Pepe hablaba de aplanamiento, de horizontalidad de la sociedad, de cambio de lugar en el poder, etcétera. Si el control comunitario realmente tiene un efecto sobre la salud, un efecto evidente sobre la salud, o si realmente la redacción de informes y la entrega de informes, o está usted bien o está mal, es la que lo tiene. Por tanto, ahí estamos en un gran debate, solo que hay un asunto que quizás sea central incorporar a la hora de plantear esta cuestión del modelo, que es si en el fondo lo que podemos hacer nosotros con esta... Perdón, que esto se va... Vaya. Con el pinchito. No tengo calma. Si lo que podemos hacer es, y pensando ya en competencias profesionales, en capacidad de los profesionales, si lo que podemos hacer es pensar en términos de ha llegado la hora de cooperar. Esta sería la idea, sí. Pasar de la expresión participación a la expresión cooperación o coproducción, creo que ha citado también Pepa, ¿no? Bueno, y por irme directamente a... Pensaba que como la conferencia era de Pepa, iba a hablar del Plan Andaluz de Salud, que creo que es un asunto que nos posiciona de una manera absolutamente estratégica, gracias al trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Salud, de una posición absolutamente estratégica en el mundo. O sea, Andalucía ahora mismo es el único espacio de la Tierra, salvo unas pequeñas áreas de Escocia, en las que se ha apostado por una política en la que se resaltan los aspectos, se ponen énfasis en lo que sería la identificación de cuáles son las riquezas y cómo poner en acción trabajo de los saludistas para potenciarlas, ¿no? Entonces, en el plan básicamente aparecen tres grandes líneas, que no me voy a detener en ellas, pero están claramente ubicadas en identificar, aprovechar los recursos del entorno, de la cultura, del contexto, para los recursos favorables para la salud y desarrollar acciones que potencien los activos comunitarios y personales. Bueno, y para finalizar, quería mostraros 9 ideas que yo creo que nos podrían llevar, si esto me hace caso, que nos podrían llevar un poco a que yo cumpla con el compromiso que tengo aquí de deciros qué creo que puede hacerse en términos de desarrollo profesional, qué hacer para trabajar sobre el desarrollo profesional ligado a las competencias de los saludistas. Entonces, mi idea sería manejar 9 acciones que permitan, al final, darme una matrícula de honor a mí si las cumpliera, que soy un salubrista de base. La primera idea sería conseguir que los salubristas, antes de intervenir, sepan identificar cuáles son las riquezas de las personas con las que van a trabajar y de las comunidades con las que van a intervenir. Y los salubristas saben hacerlo, sabemos hacerlo todos, sabemos diagnosticar déficits, somos expertos en eso, por tanto las metodologías prácticamente las manejamos. Solo nos queda un pequeño escalón y es la posición, o sea, dejar una parte del cerebro para esta visión positiva, y la otra es que probablemente, como hemos hablado de coproducir y de cooperar, la lógica de nuestros mecanismos para expresar qué es riguroso hacer en investigación en salud pública tenga que tener un cierto diálogo. Solamente esto, no estoy hablando de vulnerar ninguna norma de rigor, pero tenga que tener un cierto diálogo. Creo que es muy importante en esta línea generar conocimiento, evidencias, estadísticas o sustentadas en la frecuencia, pero sobre todo ahora nos interesan las sustentadas en la narrativa. Nos interesa muchísimo esta información
nos están gritando desde NICE que hagamos esto, todo el mundo, todas las agencias ahora serias parece que nos animan a que hagamos esto y por tanto es muy importante que lo hagamos así. Solo una cuestión, y es que necesitamos que sean rigurosas, independientemente de que sean populares y cercanas a la gente, que sean rigurosas. Cualquier evidencia puede que tenga problemas de rigor. O sea, esto no es que yo sea un máquina que soy recoger libros y ordenadores volando de las mesas, y es muy probable que esa realidad esté tergiversada. O sea, los objetos no vuelan. Con relación a la participación, no solamente plantear una cuestión, que sería que si de alguna manera aceptamos como una parte del modelo teórico el desarrollo comunitario basado en activos, nuestra lógica del desarrollo comunitario basado en activos es más la lógica del sistema educativo finlandés que la lógica del sistema educativo coreano, aunque los dos son muy exitosos. Pero nosotros hemos optado ideológicamente por esta otra visión de comerse el helado conjuntamente. Gracias, David Álvarez, por la fotografía. La quinta cuestión, me quedan 4, sería el forzar nuestra manera de actuar a coproducir, cooperar, hacernos socios de la gente que tiene, digamos, una posición sólida en las comunidades. Eso nos va a conducir probablemente a ganar cuotas de potenciación de precisamente cuáles son las riquezas de las personas que viven en las comunidades. La formación, creo que en este contexto no hay que debatirla, pero sí hacer 3 aclaraciones básicas. Una, formación ligada a qué activos aprender a identificar qué activos son los que son capaces de generar calidad de vida, independencia funcional y equidad, por un lado, que serían los que Nadvin consideró resultados sociales de salud. Y también qué activos son capaces de generar potenciar estilos de vida, entornos favorables para la salud o adecuación del uso de los servicios. Y por último, lo que Nadvin también llamó resultados de la promoción de la salud, que precisamente son los activos que más vamos a intentar o vamos a manejar los salubristas dedicados a la promoción, que están ligados a la alfabetización, probablemente a esa visión del río de la vida, de empezar precisamente por la gente que está en el momento de construcción de su personalidad, de su sentido de la coherencia, es decir, por el espacio escolar y otros espacios. La 7ª cuestión para sacar el 10 sería, con las gafas de la estadística, de la epidemiología más tradicional, de la frecuencia, poner un cristalito de la narrativa, como decía antes, y centrarnos en la epidemiología social. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos epidemiólogos sociales, pero y la mayoría sois médicos o personal sanitario, y si os mandara una consulta miraríais la analítica. Yo estoy de acuerdo con Rafa Cofiño y con más gente que hay que mirar el distrito y hay que mirar la nómina para saber de qué va a ir el diagnóstico que voy a hacer. Eso es clave para saber entonces dónde están los activos. Y por último, estas 2 para el 10, que serían de las 9 ideas, ¿no? La primera es desarrollar intervenciones que integren la visión positiva en el desarrollo de las mismas, desde la identificación hasta el final del ciclo, la evaluación o la evidencia. Y por eso esta 8ª implica a todas las demás. Y la 9ª, que a lo mejor Juan Gervas me mata, pero creo que hay que prescribir activos. Creo que la lógica ahora es prescribir activos. La lógica es saber, ya lo estáis haciendo, sobre todo los clínicos que trabajáis en atención primaria, estáis mandando a la gente por ahí a caminar y a que conozca a Juan y conozca a Pepa, con los gurús estáis prescribiendo activos todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, muchas gracias y ya seguimos, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Yo creo que vamos optimizando muy bien el tiempo y le damos la palabra a continuación a Antonio Torres Olivera, que es el director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y que nos hablará del modelo de desarrollo de perfiles profesionales, implicaciones para la salud pública y para la gestión, para la administración sanitaria. Cuando quiera, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Por supuesto, un placer. Hacía tiempo que no me montaba a esta mesa y bueno, solamente dar una mirada por la sala, pues yo verlo cantidad de recuerdos y de caras conocidas, ¿no?
Yo voy a intentar, después de los dos discursos que me han precedido, de las dos ponencias, bueno, voy a intentar hacer algo más instrumental. Voy a hacer algo más instrumental porque no sé hacer otra cosa, ¿no? Probablemente si fuera capaz de construir un discurso muy potente y profundo, probablemente lo haría, pero no están dentro de eso mis capacidades, al menos en esta rama del arte, en otras a lo mejor, y voy a intentar hacer una aproximación instrumental, porque al final todos hablamos de competencias mucho, y hay un gap tremendo entre hablar de competencias y hacer lo que se tiene que hacer, ¿eh? Y entonces voy a intentar, bueno, pues desde la posición que yo ocupo hoy en día en la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, intentar plantear algunos elementos instrumentales que nos pueden ayudar a quizás aterrizar todos estos elementos que me han precedido, que son enormemente, lógicamente, interesantes, ¿no? A ver a dónde hay que disparar aquí. No sé. ¿Hasta la izquierda? Esto no se mueve, ¿eh? Aquí, aquí. Bueno, si hablamos de elementos históricos, desde luego ahí tenéis unos cuantos. Aquí realmente es verdad que en Andalucía desde hace mucho tiempo existen referentes más o menos sólidos, escritos, donde se puede sacar mucha información y donde se puede uno orientar bastante hacia dónde queremos caminar, ¿no? Desde esos instrumentos, pues a su vez, desde esos elementos de referencia conceptuales, hemos ido desarrollando diferentes herramientas, muchas de ellas que tienen que ver, a pesar de que no lo parece a veces, muchas de ellas tienen que ver con los temas de competencia. Yo creo que desde hace ya mucho tiempo, desde el año 2000 y probablemente antes, pero desde el año 2000 realmente vienen muy reflejadas elementos claros dentro de los planes de calidad, donde se habla del papel de los profesionales en los procesos de cambio. Se hablaba ya de instaurar un modelo integral de gestión por competencia en base a generar o a desarrollar competencias para desarrollar procesos asistenciales, identificar lagunas formativas, etcétera. En el segundo plan de calidad también se hablaba de implantar un modelo de gestión por competencia y ya a partir de ahí se empezó a trabajar sobre un documento concreto que vimos a lo largo de esa legislatura, y se hablaba también de impulsar el desarrollo profesional dentro de la organización. Y finalmente en el tercero, acabamos ya la vigencia de ese tercer plan de calidad, pues se hablaba también de, bueno, dentro de un espacio de trabajo como es las unidades de gestión clínica, todo el desarrollo de la gestión clínica y la gestión por proceso, pues también se seguía hablando de un modelo competencial de los profesionales para favorecer ese desarrollo profesional dentro de la organización, ¿no? Bueno, lo primero que se hizo en esa época fue hablar de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Un primer intento muy ligado a lo que eran los procesos asistenciales en ese momento, donde se intentaba al menos acotar qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes eran necesarias por parte de los profesionales para poder hacer bien su trabajo. De ahí, pues bueno, aparecieron los primeros perfiles competenciales y parece que no, lo vemos con cierta lejanía, pero yo creo que fue un paso importante, el primero que se dio en una comunidad autónoma, desde luego a nivel nacional, donde se intentaba poner negro sobre blanco algunos aspectos muy de la práctica diaria, ¿no? Bueno, eso ha tenido un proceso de evolución lógico, y hemos pasado a un lenguaje más que tiene que ver, más que con conocimiento, habilidades y actitudes. Cada vez nos colocamos más en esa idea de competencias desde una triple perspectiva, ¿eh? Las competencias que llamábamos generales. Por primera vez también en España se usan esas competencias para hacer una evaluación del desempeño a todo un colectivo profesional.
no recuerdo el año, pero ya hace unos pocos de ello. Después se hablaba o se dio paso a incorporar también elementos de transversalidad. Eran no solamente competencias generales, sino competencias también transversales, que de alguna manera concernían a una serie de colectivos profesionales, y son las que básicamente se han utilizado para los programas de acreditación profesional que existen hoy en nuestra comunidad autónoma. Y realmente poco se ha hecho o se hizo en su momento sobre algo que es enormemente importante para hacer cosas concretas, como son las competencias específicas. En ese debate estábamos y acordaros de la EDP, que hablaba de orientación al ciudadano respecto a sus derechos, actitud de aprendizaje y mejora continua, trabajo en equipo, orientación a resultados. Eso fue motivo de toda una evaluación del desempeño para todo el sistema sanitario público de Andalucía, que puede ser más o menos criticada, pero que era el primer paso importante en introducir un modelo de gestión por competencia en la organización. Bueno, cuando hablamos ya de competencias transversales, esto es más actual. Realmente ahí tenéis el modelo en el que nos basamos desde la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para acreditar competencias profesionales, que son fundamentalmente de carácter transversal, aunque de forma paulatina y cada día con mayor presencia ya hay una mezcla de competencias transversales, por supuesto están las generales incluidas, pero también de competencias específicas ligadas a una especialidad concreta. Hay 78 manuales de competencias profesionales ligados a las diferentes especialidades que hay en nuestra organización, y que utilizan esos 5 bloques no de estándares, ahora hablamos de lo que es, que son el bloque 1 dirigido a cómo nos comportamos con el ciudadano, cómo es la atención sanitaria que prestamos, cómo nos desarrollamos como profesionales para hacer una asistencia sanitaria o una prestación de servicios adecuada, cómo utilizamos de forma lo más eficiente que podemos los recursos que pone en un Sistema Nacional de Salud a nuestra disposición la Administración Sanitaria, y qué resultados alcanzamos. Eso es lo que constituye el núcleo de conocimiento que genera el programa de acreditación de competencias profesionales, que ya tiene una cierta tradición en nuestra comunidad autónoma. Claro, aquí ya nos vamos a manejar con conceptos que intentamos aterrizar. Realmente, cuando hablamos de competencias, pues hablamos de un conjunto de comportamientos relacionados causalmente con un desempeño bueno o excelente de un puesto de trabajo determinado en un escenario concreto. Bueno, eso no nos vale para mucho. Realmente el intentar saber qué es eso, poder medirlo, poder saber qué es de lo que estamos hablando, sin duda no aporta mucho al concepto. Es muy importante el concepto, si no vendría lo demás. Pero es importante hacer esa traslación de la competencia a la buena práctica. Cuando hablamos de buena práctica, en realidad lo que estamos hablando es de la manifestación de la competencia. En realidad estamos hablando de un conjunto de comportamientos observables y medibles. Entonces ya estamos dando un paso más hacia lo concreto, que verifican la competencia, una competencia determinada, ¿no? Y después está el tercer paso. El tercer paso, si queremos realmente que el concepto tenga una utilidad real y lo podamos medir, y es la evidencia. La evidencia es la demostración. Realmente uno puede ser competente, pero hay que demostrarlo a través de buenas prácticas, y esas buenas prácticas hay que demostrarlas a través de una serie de evidencias que inequívocamente, o de una forma lo más objetivamente posible, nos demuestren que realmente estamos siendo competentes. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de ello, ¿no? Una buena práctica sería la que tenéis ahí arriba. La competencia sería continuidad asistencial, la buena práctica, la evidencia y la prueba que nos permite saber si realmente las evidencias son las que se dicen o las que... Bien, realmente, bueno, con esto hemos llegado muy lejos, ¿no? Realmente
hay 78 programas de certificación en estos momentos, más de 22.000 profesionales en proceso, en diferentes niveles. Sabéis que la acreditación en Andalucía pues tiene diferentes niveles de acreditación, y ahí tenéis en qué situación están todos los profesionales. Pero independientemente de la cantidad, a veces se desconoce, yo creo, bastante las posibilidades que da la acreditación de saber qué es lo que está pasando en esta organización. Por lo pronto, sabemos dónde, en los bloques competenciales, en los criterios competenciales, donde la gente necesita, ese es el nivel de cumplimiento, el perfil competencial de los profesionales certificados en el conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Bueno, y podemos saber dónde necesitamos quizás poner más esfuerzo para elevar el nivel competencial de nuestra gente. Si nos vamos a los criterios, pues exactamente de forma mucho más específica podemos saber dónde podemos orientar nuestros esfuerzos para que los profesionales mejoren. No sé, por decirlo, por ejemplo, en gestión del riesgo, en protección de la salud, la gente está bastante mal. Y eso se puede observar de forma clara en metodología de calidad, en capacidad docente. Bueno, hay cosas donde realmente necesitaríamos esfuerzos importantes para que la gente realmente tenga el nivel competencial que se supone que debe de tener. Y bueno, y algo muy importante también se detectan las crisis. Aquí veis cómo han evolucionado a ciertas competencias importantes: trabajo en equipo, visión continuada e integral de los procesos, continuidad asistencial, actitud de aprendizaje. Bueno, la crisis también, la gente cuando trabaja su plan de su acreditación profesional ya no hace el mismo esfuerzo que hacía hace 8 o 9 años, y eso sinceramente nos tiene que preocupar, ¿no? Bueno, y de las competencias específicas, ¿qué? Ya con esto voy terminando. Bueno, al final las competencias específicas son muy importantes, quizás la parte más importante no para acreditarse, sino para fomentar lo que es el desarrollo profesional ligado al puesto de trabajo, que al final yo creo que puede ser lo que probablemente le interese más a cada uno de los profesionales que trabajan en nuestro sistema, ¿no? Al final, cuando hablamos de un nuevo modelo de gestión de personas en el ámbito de la salud, sin duda hablamos de toda esa serie de cuestiones que hay y que genera un modelo de gestión por competencias y que determinan que, bueno, la persona es un recurso importante, y que determina y que hace una serie de funciones generales, una serie de elementos transversales, pero que tiene una serie de elementos muy específicos que determinan el comportamiento ligado al puesto. Sin duda, bueno, intentamos definir muy bien el puesto de trabajo, y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a mí no se me ocurre otra cosa, se nos ha ocurrido desde luego otra cosa que no sea tan simple como preguntarle a la gente qué hace en su puesto de trabajo. No se nos ocurre otra fórmula de hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de perfiles por puesto de trabajo, estamos hablando de toda esa serie de elementos que al final van a constituir un mapa de competencias del puesto de trabajo, que estamos intentando que sean mapas tipos por puesto de trabajo, que estamos generando desde la agencia de calidad para cada una de las especialidades, para cada uno de los puestos de trabajo en los que podemos concretar nuestro sistema sanitario público de Andalucía, ¿no? Para ello nos volvemos al mismo esquema que hemos planteado en la acreditación, pero sin el elemento de evaluación externa que requiere el proceso de acreditación. Necesitamos una serie de evidencias o requisitos, y necesitamos, si lo orientamos al desarrollo profesional, definir los niveles de logro que cada uno determina a través de un proceso de autoevaluación con respecto a una determinada competencia ligada al puesto. Bueno, ahí tenéis un ejemplo. La competencia, volvemos al elemento del concepto, sería la capacidad para la toma de decisiones clínicas, diagnósticas o terapéuticas. Esa competencia determina un montón de buenas prácticas. Ahí tenéis un ejemplo. Una de ellas sería
el profesional lleva a cabo actividades educativas de detección de riesgo y de prevención para promover y mantener la salud. Esa sería una buena práctica, y las evidencias que demuestran que tiene esa buena práctica serían las que tenéis a la derecha. Ese sería el esquema de trabajo, que después automatizamos a través de una aplicación que se llama Gestión de Planes de Desarrollo Individual, que tiene una mala prensa porque la gente siempre se fija en la aplicación, no en lo que hay detrás y en el objetivo que intentamos realmente conseguir, que es este. Bueno, al final, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajando con un montón de grupos de expertos. Aquí tenéis con los que hemos empezado: la enfermería de atención primaria, la endocrinología y la nutrición, la pediatría de atención primaria, el médico de familia y la dermatología. Vamos a empezar por esas especialidades, y con ellas estamos intentando llegar a mapas tipos que después se cargarán en la aplicación y que servirán de referencia en el desarrollo profesional, y para construir los itinerarios formativos que cada una de las especialidades, pues cada uno de los puestos requiere. Estos son los elementos que desarrolla cada grupo. Y bueno, esto estará ya, va a estar dentro de, esto todavía no está en producción, estará en nuestra página web, lo que va a determinar que cada profesional pues pueda acceder a su mapa por puesto de trabajo de su especialidad, pueda ir a una especialidad concreta, pueda determinar una competencia concreta. Esa competencia concreta pues puede ir a las buenas prácticas que la determinan, y determinar el nivel básico, medio o alto con respecto a ese nivel de competencia que tiene. Bueno, a su vez, todas esas evidencias que están cargadas en el mapa están a su vez conectadas a otra base de datos, que es Zotero, donde están las evidencias científicas que determinan que realmente esas evidencias que el profesional requiere para su competencia en el puesto de trabajo, pues está avalada por la evidencia científica o por un consenso profesional, siempre que ésta no exista. Y finalmente, pues se determina un documento que yo creo que determina diferentes mapas tipos para los diferentes profesionales que constituyen el sistema sanitario público de Andalucía, y que no solamente de Andalucía, sino que realmente nuestra experiencia, sobre todo en Chile, donde hemos actuado con esta misma metodología en 14 servicios de salud, pues la verdad es que el resultado y la percepción de utilidad que ha tenido esta metodología pues ha sido enormemente alta. A partir de aquí hay que gestionar todo, o sea, el tener mapas de competencias, buenas prácticas, evidencias, etcétera, etcétera, tampoco te garantiza nada. Esto hay que gestionarlo, esto determina gaps competenciales, esto determina itinerarios formativos, y esto determina pues una gestión muy importante que se tiene que hacer en los centros de todos los procesos de formación. Eso sí, mucho mejor avalado o orientado de lo que anteriormente podíamos desarrollar. Así que nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que tu intervención también ha dejado claro por dónde van las necesidades y la gestión de personas en el ámbito de la salud pública, de la gestión sanitaria. Bien, pues vamos a darle la palabra a Silvia Calzón, que es médica preventivista y epidemióloga del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, y que, como anteriormente señalamos, pues nos iba a hablar de evaluación de resultados en salud pública. Cuando quiera, Silvia, tiene la palabra. Muchas gracias, Jesús, y sobre todo darle las gracias a los organizadores de la jornada por permitirme estar esta mañana aquí, precisamente en la escuela, que es un sitio que me trae siempre unos buenísimos recuerdos, tanto por aquella experiencia que disfruté con mis compañeros, por todo lo que pude aprender de los profesores. Y como he empezado hablando de emociones, creo que hay que compensar las emociones positivas, pero también las negativas. Esto es lo que sentí una vez que me senté a intentar poner en pie cómo iba a hablar de las evaluaciones en salud pública. Me sirve
o me sirve este de polo, que representa quizá un poco más la maraña. Este sentimiento pues venía por la dificultad en una especialidad tan multidisciplinar como la nuestra, de ver de qué hablábamos. Si hablábamos de seguridad, de protección de la salud, de promoción de la salud, de desigualdades sociales en salud, si evaluábamos programas, planes, actividades concretas, cómo lo íbamos a evaluar, porque podíamos tener diferentes perspectivas según la finalidad y sobre todo diferentes tipos de estudios evaluativos que no tienen nada que ver uno con otro y cada uno con su peculiaridad. Entiendo que el marco de la jornada era reflexionar sobre la nueva salud pública y el papel de los profesionales, pues al final decidí no profundizar en ninguno de estos aspectos y centrar la charla quizás más en la justificación, en la necesidad de que la evaluación en salud pública sea a día de hoy una acción prioritaria dentro de nuestra labor profesional, en señalar algunas dificultades metodológicas y algunas posibles soluciones y sobre todo hablar y señalar algunas nuevas oportunidades. En cuanto a la justificación, pues decía en la conferencia de la mesa la secretaria general de Salud Pública, empezaba con una diapositiva sobre la necesidad de que tengamos una alta autoestima profesional. Esta alta autoestima profesional es difícilmente compatible cuando uno lee que se comenta, por ejemplo, de la medicina preventiva, pues que se nos ve como unas personas que perseguimos a gente que no tiene ningún síntoma para decirle qué es lo que tienen que hacer para estar saludables, cuando se dicen que somos presuntuosos porque no nos planteamos si al menos estamos haciendo más daño que beneficio, que somos autoritarios y que además no permitimos que se nos discuta ninguna de las recomendaciones. Todo esto puede ser una opinión, pero sí que es verdad que cuando la opinión, el que la vierte, es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, pues no contribuye mucho a que se nos suba la autoestima. Esto un poco hablando medio en broma, ¿no? En las razones para evaluar los programas de salud pública, pues yo creo que se han repasado de alguna manera u otra, de forma indirecta, en las ponencias anteriores, ¿no? La necesidad de ser eficientes, de hacer el mejor uso de los recursos, de mejorar la calidad, etcétera. Pero quería centrarme más quizá pues en los cambios del contexto, en los cambios de la sociedad. No podemos olvidar el cambio del patrón epidemiológico, como durante el siglo pasado, durante el siglo XX, pues hubo un descenso muy pronunciado de la mortalidad por enfermedades infecciosas, y esto no lo pongo por explicar las causas de mortalidad, sino simplemente porque reflexionemos, ¿no? La mayoría de las enfermedades que veíamos antes, con casi una única acción de salud pública, que son los programas de inmunizaciones, se podía avanzar y de hecho se avanzó. Ahora, sin embargo, nos enfrentamos a nuevos retos como la cardiopatía isquémica, donde se conjugan diferentes factores de riesgo y que por lo tanto requieren intervenciones mucho más complejas y por lo tanto, a su vez, difíciles de evaluar. Cambia el entorno, cambia el contexto, las intervenciones que son válidas en un determinado ámbito geográfico no tienen por qué serlo en otro, y cambia la sociedad, una sociedad que entre otras cosas cambia hacia bien, entendemos, exigiéndonos que rindamos cuentas y que expliquemos nuestros resultados. Quería detenerme también un poco en la influencia de la crisis económica, una crisis económica sin precedentes, por lo menos para muchos de nosotros, que se ha advertido que pone a la salud en riesgo en una doble dimensión. Por una parte, porque puede afectar a la salud de las personas, pero también porque puede afectar la articulación de nuestro sistema sanitario. La salud pública nunca ha destacado precisamente por una elevada dotación presupuestaria, ¿no?, como se ve en el diagrama de detrás, con ese 1,1%, pero sí que es verdad que en esta crisis económica, con unas políticas de autoridad, de recortes, etcétera, no hemos sido ajenos a un recorte constante. El dato de 2011 es un poco distorsiona, ¿no?, porque corresponde con la compra por valor de 333 millones de la vacuna de la gripe A, pero se ve que no hemos dejado de bajar la dotación presupuestaria durante la crisis. Ante esta situación, pues obviamente tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poner en valor la utilidad de nuestro trabajo y para poner en valor que invertir en salud, y en este caso en salud pública, es realmente una inversión, no solo un gasto. Traigo de ejemplo este artículo
no por lo extrapolable de los resultados, porque además tiene que ver con dispositivos más de tipo local, en el ámbito de Estados Unidos, sino por un ejemplo de la necesidad precisamente de comunicar, no es como dar un titular, intentar ser riguroso, pero a la vez que la población, que la ciudadanía en general y que sobre todo los decisores nos comprendan. La crisis económica además pues ha tenido otro efecto, especialmente en España, que nosotros tenemos que considerar sobre casi cualquier otro, que es el incremento de las desigualdades. Somos el país europeo donde más han aumentado las desigualdades. Las desigualdades de tipo económico, que podrán o no traducirse en desigualdades en salud, pero que habrá que estar expectantes y habrá que ir evaluando. No solemos hablar entre las causas de las leyes, pero también hablemos del imperativo legal, ¿no? Tenemos dos leyes bastante avanzadas de salud pública. La Ley General de Salud Pública, entre sus principios generales, igual que recoge la necesidad de la transparencia o la participación, pues habla de el principio de evaluación como uno de los principios que deben regir nuestra acción. Y la ley andaluza concreta mucho más y habla pues del proceso de evaluación continuada, de proceso, de resultados y con la participación no solo nuestra sino también de la ciudadanía. Por resaltar algunas dificultades de tipo metodológico y de algunos diseños en concreto, bueno, pues en términos generales se ha apuntado a que no tenemos demasiada cultura de la evaluación, no existen demasiadas pautas metodológicas, no hay una tradición de evaluación externa como sí que ocurre en otros sectores y además las características de los resultados que sostienen normalmente las intervenciones de salud pública hacen que se produzcan a muy largo plazo. Y hay una demanda de información por parte de medios de comunicación, de la ciudadanía, de justificar en qué estamos gastando el dinero, que de alguna manera fuerza a los responsables a hacer lo que algunos llaman evaluaciones periodísticas, que son importantes, que es bueno hacerlas, pero que obviamente no son el final de la verdadera evaluación a largo plazo de los resultados. Se confunden con frecuencia los indicadores de proceso y de resultados y se atribuyen a lo mejor una intervención un cambio favorable sin descartar que existan unas explicaciones alternativas. Y luego veremos un ejemplo de esto. Las limitaciones clásicas yo creo que las conocéis todos, los problemas de validez interna por la falta frecuente de un grupo de comparación, el hecho de que sean intervenciones complejas, es muy difícil saber qué componente en particular es el que consigue el beneficio y la medida de los resultados, ¿no? Fundamentalmente por la identificación de los indicadores y también por ese periodo tan dilatado de tiempo que tenemos que esperar para observar los cambios. Hay autores que dicen que para buscar la evidencia de la efectividad en salud pública pues proponen un razonamiento en dos etapas. La primera es la adecuación, sería lo básico, comprobar que hemos cumplido los objetivos y luego por otra parte la plausibilidad, ¿no? Comparar los resultados ya con otro tipo de diseño. Sobre ejemplos y atribuciones. Esta diapositiva que pongo aquí la utilizó un amigo mío, cardiólogo, el otro día en una charla a la que asistí sobre trasplante. Él la había cogido tal y cual está además de la página de la organización de trasplante. Yo no he tocado nada. Él resaltaba, tal y como hace la diapositiva, hablaba de la problemática, de la disminución del número de donantes en los últimos años y resaltaba que hay un punto de inflexión que es la nueva ley de tráfico que hace que a partir de 2006 se produzca un descenso de la mortalidad. Yo creo que algo nos debe diferenciar de otros colegas de profesión, que es nuestra capacidad de ponernos otros prismas para ver los mismos datos y analizar qué más pasa. Automáticamente la pregunta que nos surge a todos los demás puede ser perfectamente, bueno, ¿y qué pasa a partir de 2007-2008 con la crisis económica cuando se sabe que normalmente las crisis económicas se acompañan de una disminución de los accidentes, porque entre otras cosas hay menos desplazamientos de motor, ¿no? De hecho, en estudios previos en España pues se ve como las variaciones del PIB sí que tienen una manera de ir acompañando a las tasas de accidentabilidad. Esta cuestión que yo me planteé en ese momento ya se la han planteado también en la Facultad de Económica de la Universidad de La Laguna y han hecho un análisis económico que en principio concluye que es verdad que la ley de tráfico sí que tuvo un efecto muy marcado los 2 primeros años, pero que después ha sido la crisis económica la variable más relevante.
Quería concretar ahora en dos tipos de evaluaciones, en concreto las evaluaciones económicas, conocer qué es lo que estamos haciendo, y por otra parte las revisiones. En la evaluación económica, este es un estudio un poco antiguo, pero donde nos habla de todo lo que se hizo hasta 2006 en España en temas de salud pública, donde no se hizo ningún análisis de coste-beneficio, muy poco de coste-utilidad y sobre todo análisis de coste, que en realidad no es una evaluación porque no se compara con nada, y sobre todo de coste-efectividad. Y destacar también que lo que se hacía, sobre todo, el 70%, pues se correspondían con el tema de inmunizaciones, de vacunas. Puede tener una doble explicación. Por una parte, porque suponen un gasto presupuestario las campañas de vacunación grandes, pero también es verdad que ahí sí que había bastante financiación del sector privado en este tema. Las evaluaciones económicas pues suponen una serie de retos, pueden ser unos instrumentos magníficos para la toma de decisiones, no los únicos, pero sí unos instrumentos muy útiles, pero en el caso concreto de la salud pública pues tienen una serie de peculiaridades, ¿no? Volvemos a esos resultados a muy largo plazo que nos colocan en una situación de desventaja con respecto, por ejemplo, a una pastilla con un efecto inmediato, ¿no? Esto hace que se asignen con frecuencia más recursos al sistema asistencial. El hecho de que los resultados se presenten a largo plazo pues nos va a tener que tener mucho cuidado con aplicar tasas de descuento, el transformar los valores nominales a valores constantes en el tiempo, porque el dinero no siempre vale lo mismo, incluso a recurrir a técnicas de modelización. Como los resultados en salud pública, además, no controlamos a quién le van a beneficiar, sobre todo en algunas de las intervenciones, pues también se considera que quizás el análisis de coste-utilidad, o sea, el uso de los ABAC, no es la forma que mejor capte el efecto, sino que quizás sea el análisis de coste-beneficio, y además realizado desde la perspectiva desde la que es más complejo hacer evaluaciones en economía de la salud, que es de la perspectiva más completa, que es la perspectiva social. Se apunta también a que en concreto los ABAC pues dejan sin cubrir ciertas consideraciones de la equidad que en nuestro campo son fundamentales. Esto es un artículo donde una misma intervención sobre el ejercicio físico se evalúa utilizando ABAC y utilizando análisis de coste de consecuencias. Los autores concluyen que quizás el análisis de coste-consecuencia, según ellos, más transparente, no quizás más transparente, pero sí quizás más fácil de interpretar que la ABAC en este campo. En cuanto a la evaluación de tecnología sanitaria, pues también es una estrategia muy útil de análisis para los decisores, para poner en marcha programas o para modificar las intervenciones que ya estamos realizando. Tradicionalmente ha estado quizás demasiado centrada en los métodos diagnósticos y terapéuticos y no demasiado, no se han priorizado los programas de prevención o de promoción de la salud. Cuando se han realizado sobre programas de prevención y de promoción, se han centrado mucho más en la eficacia o en la efectividad que en otros aspectos que también hay que evaluar, como los costes, los aspectos éticos, sociales u organizativos. Yo creo que es inevitable, si se habla de evaluación, hablar del NAI. El NAI, cuando habla de evaluar tecnologías sanitarias, incluye claramente las actividades de promoción de la salud, y todos sabemos cómo funciona el NAI, con unos informes que además pues son vinculantes. La situación en España, pues estuve consultando hasta las páginas web de las principales agencias españolas desde el periodo de enero de 2006 hasta octubre de 2014. Se habían hecho un total de 49 informes relacionados con el campo de la salud pública, eso es solo en torno al 12%, y además repartidos, pues como vemos, el mayor peso en las pruebas de cribado, casi el 70%, seguida de los programas de vacunas. La promoción o la evaluación de impacto en salud pues tienen unos porcentajes bastante más bajos. ¿Qué dificultades o qué peculiaridades hay en la evaluación de tecnologías sanitarias en el campo de la salud pública? Pues por una parte la búsqueda de la evidencia cuesta un poco más de trabajo, hay términos que no están indexados, otros lo están de manera inadecuada, y luego hay una diversidad de fuentes de información a las que a lo mejor quizás no estemos tan acostumbrados algunos profesionales que van hasta la literatura gris. La Cochrane sí que tiene una relación de las principales bases de datos que se pueden consultar y que pueden ser útiles.
¿A qué retos nos enfrentamos al intentar evaluar una tecnología sanitaria de promoción, por ejemplo? Pues el carácter multicomponente y a tener muy claro si la efectividad está ligada o no al contexto. ¿A qué otros retos nos enfrentamos? Pues a algo que con frecuencia olvidamos y que era una de las cosas por las que se nos llamaba presuntuoso, es la seguridad. A lo mejor medimos los resultados a corto plazo, un falso positivo de un cribado, pero no hacemos evaluaciones de resultados negativos a más largo plazo o incluso algunos que no sean tan tangibles, ¿no? Esto puede ser el ejemplo pues, de la angustia que se genera, de la iatrogenia, de hacer tratamientos innecesarios o el ejemplo que se pone con la hipertensión o con el colesterol, del efecto etiqueta, etcétera. Nuevos horizontes y oportunidades, muy brevemente y ya voy terminando. Pues hablábamos de la importancia que podrían tener las desigualdades sociales en salud, el tema de la equidad en los próximos años en nuestro país. Normalmente cuando se habla de efectividad en salud pública se termina hablando y dando la cifra, el número total de beneficiarios de una intervención, pero sin embargo no se considera la distribución de los beneficios. A veces no se tiene en cuenta que lo que puede ser útil o eficiente en las clases socioeconómicamente más aventajadas no tiene por qué serlo en las más desfavorecidas. Afortunadamente existen instrumentos para medición de las desigualdades, solo necesitamos tener una medida de resultado en salud, necesitamos tener una medida de posición socioeconómica, que esto sí que en algunas ocasiones es un poco más complicado de conseguir, y luego un método estadístico que nos permita resumir la magnitud de la diferencia de salud entre los grupos. Está el índice de concentración, el índice de desigualdad de la pendiente, etcétera. Afortunadamente hay un interés creciente, hay recomendaciones de todos los organismos internacionales, de nuestro propio marco legal, de las principales sociedades, en que se investiguen las desigualdades sociales en salud y todo eso ha hecho que en los 2 últimos años, pues tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial, como la propia Unión Europea, pues hayan sacado bastantes guías de ayuda para quien quiera iniciarse en incorporar esta visión. EPIDAS, por cierto, también ha incorporado un módulo de medición de desigualdades en salud. También para las revisiones sistemáticas existe ya una extensión de Prisma para las que ponen el foco en la equidad en salud. Otras oportunidades, esta ya es prácticamente la última, pues ponía un ejemplo para que pensáramos de alguna manera en positivo, en que podemos tener la capacidad de evaluar intervenciones que son preexistentes también, no lo debemos olvidar. Y no deberíamos olvidar que disponemos de una cantidad de datos con la que probablemente no se soñaba hace 20 años, sistemas de información, la historia digital de salud, nuevos indicadores que nos van a permitir medir resultados, pero además resultados de verdad, no solo del proceso. Yo he puesto aquí un ejemplo, pero simplemente por una cuestión que con mis compañeras, aquí está una de ellas en Málaga, nos hemos planteado entre nosotras, ahora que los acuerdos de gestión del SAC, como sabéis todos, se incorporan la medición de los PQI, etcétera, pues nosotros nos hemos estado planteando y esto de alguna manera, este resultado nos podría servir para saber si existe alguna relación con los programas de promoción de salud o de activos que se ponen en marcha en nuestros centros de salud en atención primaria, ¿no? Pues una posible pregunta de investigación y una posible evaluación. Como conclusiones, creo sobre todo y ante todo que necesitamos profesionales que tengan compromiso con esta disciplina y proactividad, que aumenten la evidencia, porque no podemos vivir solo de la evidencia ajena, y más en este campo, donde a veces no es aplicable, que tenemos que mejorar por todos los medios la comunicación hacia los decisores y hacia la ciudadanía, tenemos que hacer una verdadera puesta en valor de nuestro trabajo y de nuestra labor, tenemos que ser capaces de coordinar las evaluaciones entre ámbitos, en los propios dispositivos de salud pública, pero también en las acciones de prevención y de promoción de la salud que se hacen en los servicios sanitarios y también en las acciones no sanitarias que tienen un impacto en salud, ¿no? En la evaluación del impacto en salud. Todo esto sin olvidarnos nunca de la seguridad. Los CDC han sacado un decálogo, que más que decálogo son algunas propuestas más sobre las características que debe tener un buen evaluador y van pues desde el manejo de los análisis cuantitativos y cualitativos hasta la capacidad de coordinar y de organización.
Así que simplemente por finalizar, defender el derecho no a pensar en este caso, ¿no?, sino a ser emprendedores, a tener iniciativa y a saber que todavía en el campo de la evaluación queda mucho por construir y que nosotros debemos ser partícipes de esa construcción de nuevos métodos y ayudar a la mejora. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos los participantes en la mesa, porque yo creo que se han ceñido tan bien al tiempo que han hecho todas sus intervenciones, yo creo que con gran brillantez, y han dejado incluso pues unos pocos de minutos todavía para el debate, para la interacción entre todos, y dar paso después al homenaje a Alicia Yacer. El turno de palabra está abierto. Cualquier persona que quiera intervenir, pues simplemente levanta la mano. En todo caso, se presenta, dice quién es, si le parece bien, y le formula la pregunta a cualquiera de los componentes de la mesa. Todo quedó muy claro, todo. Bueno, quizá por romper el hielo, yo revisando un poco las diferentes intervenciones que han existido en la mesa, pues quizá le podría plantear una pregunta a Pepa. Me da pena hacerla hablar, pero no sé si podría comentarnos si tú crees que las necesidades de cambio en las diferentes áreas de acción que se vayan generando en el ámbito de la salud pública podrían ser asumidos con normalidad desde un modelo de formación de profesionales con los perfiles que actualmente pues se están planteando. Es una pregunta bastante compleja, pero yo estoy convencida de que no. Es decir, ahora mismo tenemos un modelo de formación de profesionales de salud pública que hace una diferenciación entre las profesiones sanitarias, que son los que se pueden dedicar luego a salud pública, y el resto de necesidades que tenemos de modelo. Yo siempre he abogado que no puede estar solamente supeditada a la medicina y a la enfermería. Hay muchísimas profesiones más, con lo cual el modelo por el que yo abogaría y el que ahora a Rafa Carretero, que es responsable de la Dirección General de Calidad, ¿no?, le estoy metiendo en la cabeza y machacando, es un modelo de formación de pregrado, donde en muchas profesiones se dé una formación tampoco muy amplia, pero fundamentalmente una formación de posgrado de todos aquellos profesionales que se vayan a dedicar a la salud pública dentro del sistema sanitario o fuera, con un máster mínimo de 2 años de formación y de cualificación. Ese sería el modelo de salud pública de formación, el que llevo intentando, ¿no?, poner encima de la mesa desde hace tiempo, intentando relativamente. Os quiero decir que depende mucho de Madrid, pero con el modelo de las troncales yo creo que podría ser una posibilidad de entrada de ese modelo de formación. No parece sensato pensar que si estamos hablando de salud en todas las políticas, que las condiciones de vida y los determinantes de vida determinan la salud de las personas, que creamos que solamente las profesiones sanitarias tenemos que trabajar en salud pública. Es un error conceptual y un error estratégico que nos puede costar de alguna manera el futuro de muchas de las profesiones que deberían de estar implicadas en salud pública. Muy bien, Pepa, muchas gracias, y perdona por el atraco, sobre todo a tu garganta, ¿no? A ver, ¿alguien más se anima? Sí, por favor. Y siguiendo un poco la línea que ha planteado la secretaria, ¿no?, de Salud Pública, plantea alguna cuestión al modelo tan hábilmente y eficazmente, ¿no?, desarrollado por la Agencia de Calidad y por la Consejería de Salud a través de los planes de calidad en los últimos 10-12 años, ¿no? Me llama la atención que todavía en los planteamientos actuales, ¿no?, la agencia
siga vinculando perfiles profesionales vinculados a titulaciones académicas, ¿no?, o a titulaciones profesionales, ¿no? Y con el mamparismo, ¿no?, la rigidez que esto plantea, ¿no? Y hecho en falta una congruencia entre estos modelos de perfiles profesionales, ¿no?, y los actuales desarrollos competenciales en los títulos de grado, ¿no?, y de pregrado, ¿no?, y de posgrado, ¿no?, en el ámbito sanitario y en todo lo de la Universidad Española, ¿no? Me gustaría, Antonio, que tratara, ¿no?, de explicarme, para yo aprenderlo, ¿no?, esa vinculación. Y por último, el elemento del puesto de trabajo. Se vuelve a hablar de puesto de trabajo, de definición de competencia de puesto de trabajo, no de áreas funcionales, no de equipos de trabajo, y eso otra vez introduce mamparismo y rigidez, ¿no?, que vinculado al de los títulos académicos, ¿no?, provoca una ineficacia en los planteamientos de desarrollo futuro de las organizaciones complejas. ¿Me ha explicado, Antonio, lo que yo quiero saber? Perfectamente. Gracias. Vamos a ver. Bueno, realmente el modelo de acreditación está ligado fundamentalmente de alguna manera está condicionado porque es la llave a carrera profesional. Y al ser llave a carrera profesional está ligado a especialidades reconocidas. Y por lo tanto, ahí hay un corset que a nosotros nos es complicado de darle otro enfoque porque una cosa va ligada con la otra. Realmente en la parte de desarrollo profesional, que es probablemente la parte más interesante y más evolucionada, sí hay un salto cualitativo en el sentido que no está ligado a especialidades y está ligado a puestos. Esa es una opción también de cierto riesgo, pero que determina, desde mi punto de vista, yo no creo que determina un encorsetamiento del puesto, sino una tipología de trabajo múltiple dentro de la organización. Vamos a ver, el puesto no es un puesto de la silla de fulanito de tal. El puesto es una categoría muy variable dentro del sistema sanitario público de Andalucía, que normalmente no tiene una respuesta específica, sino que tiene una respuesta de colectivo. Y por lo tanto, volvemos a la trampa de la acreditación versus carrera profesional. A través del enfoque de desarrollo profesional, con la gestión de planes de desarrollo individual, precisamente se quiere obviar ese corsé. De alguna manera, el puesto es abordar la capacidad específica de las funciones o de la funcionalidad de un equipo de trabajo a través de puestos tipos definidos en el conjunto de la organización. Pero no tiene que ver con el puesto entendido como el puesto de fulanito de tal en una organización determinada, ¿no? Ese es el enfoque que tenemos. Por otro lado, es que acercarse de forma práctica a estos temas no hay muchas posibilidades. De hecho, creo que en la literatura universal no hay muchos ejemplos. No hay ninguna organización en el mundo que tenga en estos momentos a 22.000 profesionales acreditados, te lo aseguro, no hay ninguna. Ni tampoco hay ninguna organización en el mundo que tenga definido, porque claro, el planteamiento que hacemos con la nueva metodología de puestos de patrones tipo es una consecuencia de un trabajo anterior, quizás desorganizado, pero con una gran riqueza en los contenidos, que fue el desarrollo del GPDI en todo el sistema sanitario público de Andalucía. Claro, la variabilidad que se dio por la forma de implantación por la que se optó, pues nos ha determinado que tengamos que recoger todo ese conocimiento, organizarlo, consensuarlo con colectivos profesionales, que determinen solapamientos interesantes en la discusión, pero no hay nadie en el mundo que en estos momentos tenga esa capacidad de análisis. Insisto, por otro lado, desde mi punto de vista, y eso me quejo yo mucho de cara a lo que es la organización sanitaria, de mí para arriba,
y es la escasa utilización que se tiene de esa información en la toma de decisiones. Es que al final tú te metes en los perfiles competenciales o en el modelo de acreditación y la información que sale de ella, yo lo que he puesto ahí, que se ha visto muy rápidamente, es bastante fuerte. Que la gente en el trabajo de competencia tan importante como es el trabajo en equipo, como es la continuidad asistencial, como son elementos básicos del funcionamiento al que tú te referías, de equipos complejos, la gente está tirando la toalla. Y eso nos debería hacer reflexionar, no, espero que no matando a la herramienta, pues la herramienta lo único que hace es detectar ese tema, sino tomando medidas que intenten evitar esos bucles de crisis que tenemos en estos momentos en el sistema. Muy bien, muchas gracias. Parece que Pepa, la secretaria general, se atreve todavía con su garganta y quiere hacer alguna reflexión en relación con los modelos activos para la salud. Así que le volvemos a dar la palabra. Era si no había más preguntas. Era solamente que los activos en salud, la promoción de la salud es un fin. Tenemos que promover la salud de los ciudadanos. Los activos es una herramienta, pero hay que tener mucho cuidado con los activos. Y eso que yo soy una forofa de esa herramienta, porque no podemos caer en la responsabilidad, es decir, no podemos perder la mirada del modelo, donde la responsabilidad de la mejora de la salud es fundamentalmente no de la biología de la persona, ni de la capacidad de resiliencia de la persona, sino de las políticas. Es decir, quien influye más en la mejora de la salud son las condiciones de vida y las políticas. Entonces, el modelo de activos es un modelo muy apetecible para la política, porque es un modelo que no genera conflicto, pero no podemos perder de vista que no podemos dejar de ver la responsabilidad que tienen las estrategias y las líneas políticas en la mejora de la salud de los ciudadanos, desde un enfoque social y de desigualdades de los propios activos. No sé si me estoy explicando, pero es un riesgo que se puede correr si no profundizamos en él. Muy bien, pues muchas gracias, Pepa. ¿Hay alguna última intervención? O yo creo que casi, como hemos pasado ya en 7 minutos casi el tiempo y la hora prevista para hacer el homenaje a Alicia Yacer, pues creo que podríamos dar por concluida esta mesa, no sin antes por reconocer la competencia profesional que las 4 personas que me han acompañado en la mesa tienen en su espacio de trabajo y de responsabilidad, y también agradecer pues su presencia aquí, tanto a ellos como a todos vosotros. Gracias.